Hola, bienvenidos a la octava clase de gramática discursiva de este segundo semestre del 2021. Hoy vamos a continuar hablando de la estructura informativa de las oraciones en español y vamos a avanzar, ya no vamos a seguir discutiendo foco y fondo, al menos exclusivamente, sino que vamos a discutir el otro par de términos que nos van a permitir explicar cómo se distribuye la información en la oración. Y me estoy refiriendo a, bueno, lo que tienen en pantalla, tópico y comentario. Bien. Como tienen en pantalla, hoy vamos a estar abordando la noción de tópico y su par complementario, el comentario. Básicamente y a nivel general vamos a asumir las siguientes definiciones de lo que es tópico y comentario. Vamos a asumir que un tópico es aquello de lo cual trata la oración, bien, algo que les recordará mucho a la noción de tema que vimos de la mano de la Escuela de Praga. Y el comentario es aquello que se dice sobre el tópico, que es muy similar a cómo habíamos definido el rema de acuerdo a la Escuela de Praga. Bien. Em, y como les estoy diciendo, estas definiciones se parecen bastante a las de tema y rema, y de hecho en cierta bibliografía no se utilizan los términos tópico y comentario, sino que se utilizan los términos tema y rema tradicionales, pero con las acepciones, con las definiciones que tenemos en pantalla. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la complejidad en el asunto? Que nosotros, cuando discutimos la Escuela de Praga y cuando discutimos las nociones originales de tema y rema, de la mano de autores como Mathesius, vimos que el tema básicamente involucraba dos dimensiones. O, por ponerlo en otros términos, el tema mezclaba dos tipos de información que nosotros en este curso estamos distinguiendo. Como tienen en pantalla, el tema se definía como una mezcla de fondo y de tópico. ¿Bien? Porque por un lado, el tema en la Escuela de Praga se definía como aquello de lo cual trata la oración. Bien. Pero a la vez se decía que el tema era algo que ya había sido mencionado previamente y algo que funcionaba anafóricamente con respecto a un referente ya introducido en el discurso anterior. Bien. Algo que podemos subsumir a la noción de fondo que vimos de la mano de foco y fondo. Por otra parte, el rema, ¿bien? Que por una parte definimos en aquel momento como aquello que se dice sobre el tópico, ¿bien? De manera similar a como ahora estamos definiendo el comentario. También dijimos que el rema en la Escuela de Praga era información nueva. Bien. Los constituyentes remáticos introducían información nueva que no había sido mencionada previamente. La información que, de acuerdo con ciertos autores de la Escuela de Praga, hacía avanzar la comunicación. Bien. Estos eran los constituyentes que tenían mayor peso informativo, mayor dinamismo comunicativo. ¿Bien? Y esa es una noción, la de ser nuevo en el discurso, la de ser informativo, que nosotros incorporamos a la noción de foco. Básicamente los constituyentes nuevos son focales, los constituyentes viejos son fondo. Como notarán, hay una clara distinción entre las nociones de tópico y comentario versus las nociones de foco y fondo. Foco y fondo tratan de información nueva, información vieja. Tópico y comentario tratan de, tenemos una determinada oración. El tópico es aquello de lo que habla la oración. El comentario es aquello que se dice con respecto a ese tópico. ¿Bien? Tenemos que distinguir esas dos nociones. Y por esto es que necesitamos abandonar la idea de la Escuela de Praga de que tenemos una única distinción relevante dentro de la oración a nivel informativo. Bien, lo que necesitamos es establecer dos distinciones, la de foco y fondo y la de tópico y comentario. Básicamente porque no es cierto que el tópico siempre coincida con el fondo y no es cierto que el foco siempre coincida con el comentario, de la manera en que lo predeciría tener una única distinción como la de la Escuela de Praga. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos en los cuales podemos distinguir tópico y comentario por un lado de foco y fondo por otro lado. Consideren 3, A y B. En 3A alguien pregunta ¿qué pasó? En 3B alguien responde un amigo mío se compró una moto nueva. ¿Bien? Y crucialmente en este caso, un amigo mío sería el tópico. En esta oración de 3B estamos hablando de un amigo mío y lo que se comenta con respecto a un amigo mío es que se compró una moto nueva. ¿Bien? Esa es la estructura de tópico y comentario tal y como lo tienen en pantalla. Ahora bien, ustedes saben que la estructura de foco y fondo no va a coincidir con estos constituyentes. Ustedes saben que una pregunta como ¿qué pasó? Lo que gatilla es un contexto de foco amplio, un contexto en el cual toda la oración que va a funcionar como respuesta va a ser foco típicamente.
Bien, y este es un caso que se cumple en este ejemplo. ¿Qué pasó? Un amigo mío se compró una moto nueva. No veníamos hablando de un amigo mío. Un amigo mío es un referente nuevo que estoy introduciendo en este discurso. Bien, en este caso todo es información nueva, todo es foco, no hay fondo. Y si no hay fondo, entonces ese fondo no puede coincidir con el tópico. Y por otra parte, el foco no coincide exactamente con el comentario. El foco en este caso incluye al tópico. Bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo de 4. ¿Cuándo se casó Jorge con Susana? Él se casó con ella en 1982. Bien. Miren la oración de 4b. Él se casó con ella en 1982. La oración se está construyendo a partir del tópico él. Básicamente estamos introduciendo información acerca de él, que en este caso es Jorge. Y sobre el tópico se comenta que se casó con ella en 1982. Comentario. Bien, entonces tenemos una estructura bastante clara de tópico y comentario. Como notarán, en oraciones con orden de palabras no marcado, con el orden de palabras básico, generalmente el sujeto es el tópico, más o menos como indicaba la escuela de Praga en su momento, pero esto va a ser algo que retomemos en la próxima clase de la mano de la idea de marcación de tópico en español. Pero por ahora, el tópico se casó con ella en 1982, comentario. Y, crucialmente, la estructura de foco y fondo de la oración de 4b no coincide con este tópico y con este comentario. Lo tenemos en rojo y negro al foco y al comentario respectivamente. En la oración de 4a, la incógnita, si se quiere, es, me faltó el acento, ¿cuándo se casó Jorge con Susana? Bien, estamos preguntando acerca de cuándo. Y todo el resto de la información que tenemos en 4b, que Jorge se casó con Susana o que él se casó con ella, ya está dado a partir de la información que tenemos en 4a. O sea, todo esto que tenemos acá, él se casó con ella, formaría parte del fondo, mientras que el foco es la parte que, digamos, responde a la pregunta, que es el sintagma preposicional en 1982. Bien. Como notarán, foco y fondo no coinciden con comentario y tópico. Bien. Entonces necesitamos dos nociones para hablar de estas dos distinciones a nivel informativo. Necesitamos tener, por un lado, foco y fondo para describir cierto tipo de distribución de la información y tópico y comentario para discutir otro tipo de distribución de la información que podemos encontrar en la oración. Y ambos se dan de manera concomitante en la estructura oracional. ¿Bien? Toda oración tiene una cierta estructura de foco y fondo, toda oración tiene una cierta estructura de tópico y comentario. ¿Bien? Hay cierta relación entre ellas. ¿Bien? La estructura de foco y fondo de alguna manera afecta la estructura de tópico y comentario y viceversa, pero tenemos que recordar que son distinciones, en definitiva, justamente distintas. Es bastante intuitivo entender a qué refiere la definición informal de tópico que introdujimos en 1, aquello de lo que habla la oración. Por ejemplo, si tenemos un par de oraciones como las de 5, Jorge se casó con Susana, Susana se casó con Jorge, sabemos que estas oraciones tienen valores de verdad condiciones de verdad bastante parecidas. Bien, porque básicamente casarse con es un predicado simétrico. Bien, o sea, Jorge se casó con Susana, quiere decir que Susana se casó con Jorge también. Básicamente estas dos oraciones son sinónimas en términos de sus condiciones de verdad. ¿Bien? Son paráfrasis una de la otra en términos proposicionales. Y sin embargo, a nivel de la estructura de tópico y comentario, ambas oraciones son en definitiva distintas. ¿Por qué? Porque en el primer caso, Jorge sería el tópico, se casó con Susana sería el comentario. En el otro caso, Susana sería el tópico, se casó con Jorge sería el comentario. Bien. O para decirlo en términos un poco más transparentes, si se quiere, la oración de 5a nos cuenta algo acerca de Jorge. O sea, estamos en 5a codificando información a nivel lingüístico sobre el referente Jorge. Estamos hablando de Jorge. Bien. En 5b estamos codificando información a nivel lingüístico para el referente Susana. Estamos hablando de Susana. Bien. Háganse una idea, por ejemplo, que lo que hace el tópico es decirte sobre qué entidad tenés que registrar la información cuando, adquirís información nueva. Es como si en tu cabeza vos tuvieras un archivo para cada uno de los referentes, cada una de las personas que conoces, y tenés un archivo para Jorge y un archivo para Susana, y en cada uno de estos archivos tenés información con respecto a Jorge e información con respecto a Susana. La oración de 5a con Jorge como tópico básicamente te dice que la información, la proposición que expresa esta oración, hay que guardarla como información en el archivo de Jorge.
Lo que hace 5b con Susana como tópico es decirte que la información, la proposición que expresa esta oración, hay que guardarla en el archivo de Susana. ¿Por qué? Porque la oración de 5a habla acerca de Jorge, la oración de 5b habla acerca de Susana. ¿Bien? Y crucialmente, esto también va a restringir bastante los contextos en los cuales nosotros vamos a poder utilizar una o la otra oración. Por ejemplo, supongan que estamos hablando de Jorge. Supongan, qué sé yo, que es una ceremonia y que estamos hablando de Jorge porque le vamos a dar un premio, estamos presentando a Jorge. Y lo que vamos a decir en ese momento, lo que vamos a emitir en ese momento son un montón de oraciones, una al lado de la otra, que constituyen un discurso, que básicamente van a ser oraciones sobre Jorge. Y en ese caso vamos a utilizar oraciones que tengan como tópico a Jorge. Así es más esperable en ese contexto utilizar una oración como 5a. Jorge se casó con Susana, en vez de utilizar oraciones que tienen como tópico a Susana. Susana se casó con Jorge. No es del todo raro, puede haber cambios en el discurso, pero noten que en un determinado fragmento del discurso en el cual estamos hablando de Jorge, queda mejor utilizar a Jorge como tópico. Vamos a ver algunos casos en los cuales esto varía, pero esa es básicamente la idea de cómo una oración con un cierto tópico y un comentario encaja en un cierto contexto discursivo. Como habrán notado, la definición que introdujimos de tópico no es del todo explícita, ¿bien? Básicamente es un arreglo de lo que decía la Escuela de Praga. Y hay una razón importante para que no seamos del todo explícitos todavía con respecto a qué es el tópico. Y una de las razones para esto, además de que es muy difícil definir el tópico, es que hay distintos tipos de tópico y en este curso nosotros vamos a reconocer 3 tipos de tópico. Bien, o sea, vamos a introducir definiciones un poco más acotadas, más restringidas, vamos a caracterizar distintos tipos de tópico de manera un poco más detallada. Esta es básicamente la que tienen en pantalla, la tipología de tópicos que vamos a estar asumiendo. Es una tipología que proponen Frascarelli y Hinterholz y que varios otros autores han seguido luego. Es una tipología sucinta, corta de tipos de tópico, pero a nuestros fines va a ser lo bastante rica como para que veamos diferencias a nivel de, bueno, qué significa cada tópico, en qué contexto se usa cada tópico, cuál es el valor discursivo que introduce cada tipo de tópico. Básicamente la tipología introduce 3 tópicos, como les dije. Por un lado los tópicos contrastivos, en inglés contrastive topics. Bien, y por otra parte vamos a tener un grupo de tópicos no contrastivos que claramente se oponen a los tópicos contrastivos. Y dentro de estos tópicos no contrastivos vamos a tener 2 tipos. Los que vamos a llamar tópicos nuevos, en inglés el término más frecuente es aboutness shifting topics, o al menos es el término que usan Frascarelli y Hinterholz, versus los tópicos familiares. Bien, estos van a ser básicamente 1, 2, 3, los 3 tipos de tópicos que vamos a estar discutiendo hoy. Vamos a discutir en mayor detalle los tópicos contrastivos porque hay una variada cantidad de fenómenos interpretativos que se dan con respecto a los tópicos, contrastivos. Y en cierto modo va a ser más fácil reconocer el tópico contrastivo así en el aire sin introducir distinciones previas. ¿Bien? O sea, podemos empezar a hablar de los tópicos contrastivos porque tienen varias propiedades que nos permiten caracterizarlo de forma positiva. Pero en pocas palabras, lo que vamos a ver es que los tópicos contrastivos se reconocen porque tienen una interpretación reminiscente de la del foco. ¿Bien? Recordarán lo que decíamos la clase pasada con respecto al foco. El foco introduce un conjunto de proposiciones alternativas, evoca un conjunto de proposiciones alternativas. Vamos a ver que los tópicos contrastivos hacen algo similar. ¿Bien? Por otra parte, tenemos los tópicos familiares y los tópicos nuevos, que también esta distinción va a ir de la mano de la distinción foco y fondo, aunque de una manera distinta. Básicamente lo que vamos a ver es que tópicos familiares y tópicos nuevos se distinguen dependiendo de si tienen o no cada uno de estos tópicos un antecedente en el discurso previo. O sea, si son anafóricos o simplemente introducen un referente que es nuevo y que no fue mencionado previamente. Bien, claramente esos van a ser los tópicos nuevos porque la terminología intenta ser transparente con respecto a esto. Empecemos a hablar de los tópicos contrastivos. Bien, empecemos con una definición informal que es la que tenemos en 6. Un tópico contrastivo es un tipo de tópico que implica la existencia de al menos otro par de tópico-comentario que resulta relevante en el contexto discursivo. Esto puede sonar un poco complejo, pero a partir de los ejemplos que vamos a ver se va a simplificar bastante lo que quiere decir esto. Tomamos un diálogo, la respuesta involucra 2 tópicos contrastivos con sus respectivos comentarios. Entre ambos pares se responde la pregunta de A.
Entonces tenemos la pregunta de 7A, ¿dónde viven tus hermanos? Donde tenemos una pregunta acerca de una entidad plural, acerca de una pluralidad de individuos, tus hermanos. Y lo que hacemos es responder con dos oraciones. Mi hermano vive en Barcelona, por un lado, y mi hermana en Acapulco, donde tenemos elipsis del verbo acá. Mi hermana vive en Acapulco. Y lo crucial con respecto a este ejemplo es que cada una de las oraciones que estamos respondiendo acá, cada una de las cláusulas que tenemos acá coordinadas por la conjunción y, cada una tiene su propia estructura de tópico y comentario. En cada una de estas oraciones tenemos un tópico y en cada una de estas oraciones tenemos un comentario con respecto a ese tópico. Así, cuando A pregunta ¿dónde viven tus hermanos?, la primera oración dice mi hermano vive en Barcelona, la segunda oración mi hermana en Acapulco. ¿Bien? Tópico, comentario, tópico, comentario. ¿Bien? Antes de pasar a lo siguiente, y noten que en este caso ya estamos marcando a los constituyentes como tópico contrastivo y como comentario. Ya estamos diciendo que los tópicos de esta oración son tópicos contrastivos. ¿Por qué? Porque miren la definición que tenemos arriba. Tipo de tópico que implica la existencia de al menos otro par de tópico-comentario que resulta relevante en el contexto discursivo. Si me están preguntando por tus hermanos, plural, y yo respondo por mi hermano, singular, yo al decir esto estoy implicando que, estoy respondiendo por uno de mis hermanos. Hay otro par de tópico y comentario que corresponde a al menos otro de mis hermanos, que es lo que sucede en esta segunda parte. ¿Bien? Y es justamente la observación que quiero introducirles de la mano del siguiente ejemplo. Supongan que alguien me pregunta, ¿dónde viven tus hermanos? Y yo no respondo con las dos oraciones que tengo en 7b, con las dos cláusulas que tengo en 7b. Yo respondo simplemente, mi hermano vive en Barcelona. ¿Bien? Si yo respondo de esta manera, con un único tópico contrastivo con su respectivo comentario, estoy generando una inferencia en mi interlocutor. Y esa inferencia es que hay que completar lo que estoy diciendo para que la pregunta que está haciendo 7A sea respondida satisfactoriamente. Si a mí me preguntan ¿dónde viven tus hermanos?, en plural, y yo respondo mi hermano vive en Barcelona, falta información para terminar de responder la pregunta que me está haciendo 7A, porque me está haciendo una pregunta acerca de tus hermanos en plural y yo estoy respondiendo acerca de uno solo de mis hermanos. ¿Bien? O sea, a partir de responder con una única estructura de tópico y comentario, se genera la inferencia de que hay al menos otra estructura de tópico y comentario que va a permitir responder la pregunta en su conjunto. Sería una estructura de tópico y comentario adicional como esta. O sea que, si a la pregunta de 7A respondemos esto de acá abajo, estamos creando la inferencia en nuestro interlocutor de que, te respondí parcialmente, pero debería seguir agregando información en términos de tópico y comentario para responder a tu pregunta de forma completa. Bien. Eso es básicamente lo que hace el tópico contrastivo. Te dice, también estamos discutiendo un tema, yo te estoy dando una respuesta parcial, faltan otros pares tópico y comentario, otras oraciones con esta estructura de tópico y comentario, como para terminar de responder a tu pregunta, como para tratar de cerrar el tema que estamos discutiendo. Eso es lo que hace el tópico contrastivo. ¿Bien? Dar esa idea de que el discurso debe continuar y que tenemos que agregar otras oraciones para poder resolver el tema que estamos discutiendo. ¿Bien? Noten que es lo que se sigue de la definición de 6. Tipo de tópico que implica la existencia de al menos otro par de tópico-comentario que resulta relevante en el contexto discursivo. ¿Bien? No necesariamente tiene que surgir esta inferencia porque en la oración de 7b ya tenemos al menos otro par de tópico-comentario. O sea, tenemos esta oración, la primera, mi hermano vive en Barcelona, que tiene un tópico contrastivo e implica la existencia de otro par de tópico-comentario que está acá. Y a su vez, mi hermana en Acapulco tiene su propio tópico contrastivo que implica la existencia de otra oración con una estructura de tópico contrastivo comentario. Bien. O sea, cuando ya listamos las oraciones de esta manera, las oraciones listadas de esta manera también funcionan cada una con un tópico contrastivo con su respectivo comentario. Bien. Esto es lo que acabo de decirles. Este tipo de interpretación, la de tópico contrastivo, surge típicamente cuando se espera que la respuesta a una determinada pregunta o la forma de un enunciado sea una lista de pares. ¿Bien? Y esto sucede, como veíamos recién, con preguntas con entidades plurales, como ¿cómo están tus hermanos? Nos estamos preguntando por varios hermanos y por tanto la respuesta va a ser mi hermana está bien, mi hermano está sin trabajo, mi otro hermano
qué sé yo, murió, lo que sea. ¿Bien? Estamos respondiendo con una lista de oraciones, cada una con una estructura de tópico, comentario, tópico, comentario, tópico, comentario. Cada uno de esos tópicos, tópico contrastivo. ¿Bien? Eso lo podemos hacer con entidades plurales como la que teníamos en 7a, tus hermanos, o lo podemos hacer cuando tenemos casos de preguntas múltiples, como la pregunta que tenemos en 8a. En 8a nos están preguntando ¿quién compró qué? Supongan que alguien nos pregunta, somos un grupo de gente, yo, Eliana, Cosmo y Jorge, y alguien nos pregunta ¿quién compró qué? Porque este es un contexto, supongan que es una fiesta y que trajimos comida, y alguien nos pregunta, bueno, ¿quién compró qué? Y alguien responde, bueno, yo respondo, bueno, yo compré las papas fritas, Eliana compró la cerveza, Cosmo compró la pizza, Jorge compró las empanadas. ¿Bien? Y en esto, como pueden ver, hay una lista de pares en la respuesta. Los pares son pares de tópico-comentario. Mi primera oración tiene un tópico y un comentario, la segunda oración tiene un tópico y un comentario, la tercera oración tiene un tópico y un comentario, la cuarta oración tiene un tópico y un comentario. Bien. Crucialmente, yo para tener un tópico contrastivo puedo tener toda la lista de pares, pero alcanza para que yo tenga un tópico contrastivo que yo responda con una única oración. Porque si alguien me pregunta quién compró qué, y yo respondo, yo compré las papas fritas, bien, yo no estoy terminando de responder toda la pregunta que me hizo el hablante en 8a. Yo simplemente estoy respondiendo parcialmente. Y al responder por mí, y al decir que yo compré las papas fritas, estoy dando a entender que Eliana compró otra cosa, que Cosmo compró otra cosa, que Jorge compró otra cosa. Estoy dando a entender que para terminar de responder la pregunta hay que agregar información en términos de otras estructuras de tópico-comentario para terminar justamente de resolver el tema en discusión, que es quién compró qué. ¿Bien? Esa es la idea del tópico-comentario. Tópico contrastivo, perdón. En pocas palabras, los tópicos contrastivos introducen la idea de que otros pares de tópico comentario son relevantes a la discusión. Esto permite generar varios efectos interpretativos a partir de los tópicos contrastivos. Son bastante interesantes los efectos que podemos dar a partir de esto. Por ejemplo, supongan el siguiente ejemplo. Hay un padre que está enojado, muy enojado con sus hijos porque entró a la casa y encontró una mancha en la alfombra. ¿Bien? El padre tiene 2 hijos. En este ejemplo, funcionaría con más hijos, pero Osman que tiene 2 hijos. Entonces el padre va enojado, junta a los hijos y les dice, ¿quién ensució la alfombra del living? Y uno de los hijos responde, yo estaba en mi pieza. Y en yo estaba en mi pieza, básicamente están pasando varias cosas. Una de las cosas que está pasando, y es lo más obvio que podemos notar desde un punto de vista, no lingüístico, es que le está echando la culpa al otro hijo. ¿Bien? Si él dice, yo estaba en mi pieza, está queriendo decir que, debe haber sido mi hermano el que ensució la alfombra del living. Y básicamente eso sucede porque lo que está haciendo el hablante hijo 1 en este caso es dar a entender que hay otros pares de tópico y comentario que van a ser los que terminen de responder la pregunta que está haciendo el padre. El padre quiere saber quién ensució la alfombra del living y el hijo 1 está diciendo que yo estaba en mi pieza. Está diciendo tópico y comentario, esto es lo que yo sé. Hay otros pares de tópico y comentario con respecto a otras personas, con respecto a mi hermano, por ejemplo. Va a haber una oración que tenga a mi hermano como tópico y va a tener un comentario ese tópico que va a ser lo que va a terminar de resolver la pregunta que estás haciendo, papá. ¿Bien? Una oración como por ejemplo la que puede ser la que tenemos acá abajo, 9'. ¿Bien? Esta sería como de alguna manera la oración que está siendo inferida por el hablante a la hora de escuchar una oración como yo estaba en mi pieza en este contexto. El hijo 1 dice yo estaba en mi pieza y con eso está dando a entender que hay otros pares de tópico y comentario como los de 9', que quiere decir que el hijo 2, el otro hijo, estaba en el living y que por consiguiente el otro hijo debe haber sido el que manchó la alfombra. ¿Bien? Entonces, para remarcar esto a más no poder, lo que hace el tópico contrastivo es introducir la idea de que para terminar de resolver el tema en discusión hacen falta otros pares de tópico y comentario. Y en este caso, a partir de un cierto proceso inferencial, lo que podemos hacer es dar a entender que, en este ejemplo particular, que el hablante no ensució la alfombra, sino que lo hizo el hermano, porque esa es la información que está faltando en este contexto. Ese es el tópico comentario que nos está faltando para terminar de responder a la pregunta. Y eso lo hace el hablante a partir de él decir que él, a partir de decir que él estaba en la pieza.
¿Bien? El tópico contrastivo nos avisa que hay otra información relevante, pero no explicita qué información es esa. ¿Bien? O sea, noten que acá lo que nos está diciendo, en este ejemplo, lo que nos está diciendo hijo 1 es simplemente, hay otra estructura de tópico comentario que va a responder tu pregunta papá. Y esa estructura de tópico comentario, dado que solamente hay dos personas que estaban ahí y que pudieron haber ensuciado la alfombra y que sabemos que una de ellas no fue, nos queda por completar de alguna manera, y esto es todo un proceso inferencial que puede hacer el padre, que el otro hijo, hay una estructura de tópico y comentario que involucra al otro hijo y un comentario que, bueno, también el padre puede llegar a inferir y es algo así como, por ejemplo, el otro hijo ensució la alfombra o el otro hijo está en el living, ¿bien? Todo eso, el contenido del otro par de tópico y comentario es puramente inferido por los hablantes. Es un proceso racional de qué me estará queriendo decir hijo 1 cuando dice yo estaba en mi pieza. Hijo 1 lo que hace cuando usa un tópico contrastivo es decirme hay otro tópico y comentario que va a terminar de responder esto, pero es el hablante, en este caso el padre, el que tiene que tratar de reconstruir cuál es esa información que va a calzar en ese molde de tópico y comentario y que va a terminar de responder su pregunta. ¿Bien? Vamos a ver que hay otros ejemplos de cómo funciona esto. Por ejemplo, los ejemplos que tenemos en 10 y 11. Supongan que alguien pregunta, ¿vendrá Cosmo hoy? Nosotros a esto podríamos responder algo así como, ayer estaba enfermo. Nos estamos diciendo que con respecto a ayer, tópico contrastivo, estaba enfermo Cosmo. Y que esto implica que hay otro par de tópico comentario que va a tener como tópico contrastivo a hoy. Y hay cierta información con respecto a hoy que básicamente está ausente en este caso. Vendrá Cosmo hoy, ayer estaba enfermo, significa no sabemos si vendrá hoy. Bien. Básicamente porque no tenemos herramientas a nivel, digamos, de inferencial para completar la información que está acá adentro. Podríamos inferir varias cosas. Podríamos inferir que, bueno, si ayer estaba enfermo, eso significa que hoy también estará enfermo y por tanto no vendrá. O tal vez podemos inferir que, bueno, ayer estaba enfermo, tal vez hoy ya se siente bien, por tanto vendrá. Bien. El punto es que en 10P no estamos realmente respondiendo a la pregunta de 10A. Lo que está haciendo 10B es decir, hay otro par de tópico y comentario que va a terminar de responder tu pregunta y exactamente no sabemos cómo va a responder esa pregunta. Lo mismo sucede en 11. En 11, un hablante A dice, ¿dónde consiguió esas botas Eliana? 11B responde, Susana las compró en un mercado de pulgas. Bien, donde tenemos un tópico contrastivo, Susana con su respectivo comentario. Bien. Noten que esta estructura de tópico comentario no está respondiendo a la pregunta de 11A. 11A preguntó por dónde compró las botas Eliana, nosotros estamos diciendo dónde las compró Susana. O sea que esto implica que esta oración de 11B está dando a entender que hay otra estructura de tópico contrastivo y comentario que no sabemos exactamente cuál es. En esa estructura de tópico contrastivo tendríamos un tópico que sería Eliana. Y hay un comentario con respecto a Eliana que, bueno, no sabemos exactamente cuál es. Esto básicamente se dice, el enunciado de 11b básicamente codifica que él o ella saben dónde compró las botas Susana, pero no saben dónde compró las botas Eliana. Básicamente lo que tenemos en 10b y 11b son estrategias para dar a entender que tenemos información restringida que no nos permite responder a la pregunta que nos están haciendo. Estamos ofreciendo la información que tenemos, pero también estamos indicando que para terminar de responder a la pregunta hace falta mayor información. Bien. Y acá está lo que les decía antes, la idea de que el tópico contrastivo tiene un funcionamiento similar al foco. Y esta es una idea que introdujo un autor ya hace un tiempo bastante largo, idea que está siendo bastante utilizada hoy en día. El autor es Buring, 2003-2016. Y bueno, vamos a ver un poco a nivel muy informal en qué consiste la idea. Como dijimos en la clase pasada, el foco evoca un conjunto de proposiciones alternativas. Básicamente nosotros tenemos una oración, tiene un determinado foco, y lo que hacemos es reemplazar ese foco por alternativas que sean relevantes en el contexto. Eso nos va a dar un conjunto de proposiciones alternativas en lo que llamamos el f-value de esa oración. La idea es que el tópico contrastivo hace algo similar, pero en vez de evocar proposiciones alternativas, lo que hace es evocar un conjunto de preguntas alternativas. ¿Bien?
Básicamente evoca un conjunto de preguntas alternativas y estas preguntas deben ser respondidas para que se alcancen los objetivos comunicativos que tienen ambos hablantes. Bien, la idea es, mi tópico contrastivo introduce una serie de preguntas alternativas, evoca una serie de preguntas alternativas y la idea es que para que nosotros terminemos de responder alguna incógnita que hay en el contexto, se tiene que terminar de responder cada una de las preguntas alternativas que están en juego. Bien. En analogía al F-value de Ruth, que yo discutía recién, el conjunto de preguntas alternativas que evoca un TC, un tópico contrastivo, se denomina CT-value, es el Contrastive Topic Value. ¿Bien? Y vamos a utilizar una notación bastante parecida para esto. Básicamente, si tenemos una determinada oración, llamémosle oración alfa, que tiene una determinada estructura y adentro de la estructura hay un tópico contrastivo y un correspondiente comentario a ese tópico contrastivo. La idea es que toda esta expresión lingüística alfa, toda la oración, va a tener un CT, un CT value, que va a ser equivalente a un conjunto de preguntas. En este caso, al menos 3 preguntas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Bien. Vamos a ver que suena más complejo de lo que es. En realidad es bastante directo cómo funciona esto. Veamos un ejemplo. En este ejemplo que vamos a utilizar, hay una madre que quiere saber cómo les fue a sus hijos en una determinada prueba, en un determinado examen. Los hijos son 3, Cosmo, Jorge y Eliana. ¿Bien? Y en este contexto, la madre pregunta, ¿cómo les fue en la prueba? Y Cosmo, uno de los hijos, responde, yo me saqué un 7. ¿Bien? Yo, tópico contrastivo, me saqué un 7, comentario. ¿Bien? Como podemos ver, la respuesta de Cosmo es relevante a la pregunta que está haciendo la madre. La madre quiere saber cómo le fue a los 3 hijos en la prueba, pero Cosmo está respondiendo parcialmente con respecto a cómo le fue a él en la prueba. Bien. La respuesta de Cosmo básicamente nos lleva a inferir, nos da a entender que hay una serie de estructuras, tópico y comentario, que van a permitir responder en su totalidad y satisfactoriamente la pregunta que está haciendo la madre. Y esas estructuras que podemos inferir tienen básicamente la estructura de los ejemplos que tenemos en 12a y 12b, donde, bueno, lo que podemos inferir es que si Cosmo dice yo me saco un 7, bueno, entonces Jorge se sacó un, qué sé yo, un 5, Eliana se sacó, qué sé yo, un 7 también, no sabemos, ¿bien? El punto es que al decir Cosmo yo me saqué un 7, está dando a entender que hay otro par de oraciones que tienen básicamente la forma que tenemos acá en 12a y 12b. Y eso es lo que se está infiriendo, el contenido de esas oraciones. Y crucialmente, las 3 oraciones que tenemos en este caso, la oración que está pronunciando Cosmo, tanto como las oraciones que necesitamos inferir, que necesitamos asumir que hay una oración de ese tipo que es relevante en el contexto, bueno, son relevantes en el contexto porque se asume que lo que hace el tópico contrastivo en este caso es, como les dije antes, evocar un conjunto de preguntas alternativas. Y ese conjunto de preguntas alternativas es una pregunta que está siendo respondida por crucialmente lo que está diciendo Cosmo en este caso, pero también están siendo respondidas preguntas a partir de estos enunciados inferidos que yo estoy reconstruyendo. O sea que el conjunto de preguntas alternativas sería ¿qué notas se sacó Cosmo? ¿Qué notas se sacó Eliana? ¿Qué notas se sacó Jorge? La respuesta a todas estas preguntas va a ser lo que en definitiva a mí me permita responder la pregunta de la madre, resolver el tema que está en discusión. ¿Bien? O sea, para decirlo de otra manera, hay algo, cuando tenemos un tópico contrastivo, hay un gran tema en discusión, hay una gran incógnita, hay una gran pregunta, si se quiere, que nosotros podemos, con una única estructura de tópico comentario, responder parcialmente y dar a entender que hay otras preguntas que requieren también sus propias estructuras de tópico comentario para ser respondidas. ¿Bien? Esto de que infiramos que hay otras estructuras de tópico y comentario sucede cuando nosotros damos a entender que no estamos respondiendo toda la pregunta, como en el caso de 12, donde no terminamos de responder la pregunta, respondemos parcialmente con respecto a yo, pero en otros casos también vamos a tener tópicos contrastivos cuando tengamos toda la lista de respuestas en forma de una lista de pares de tópico comentario. ¿Bien? Esta es la idea de los tópicos contrastivos, la vamos a seguir discutiendo en la clase sincrónica. Pasemos a hablar de los tópicos no contrastivos, que van a ser crucialmente aquellos que no evoquen preguntas alternativas.
La gracia de los tópicos no contrastivos es que van a tener una dinámica a nivel discursivo que a ustedes les va a recordar lo que discutimos de la mano de la noción de progresión temática, una noción que introdujimos de la mano de la Escuela de Praga. Los dos tipos de tópico no contrastivo que vamos a ver, bueno, como dijimos antes, son los tópicos familiares y los tópicos nuevos. Y básicamente los vamos a definir, los vamos a distinguir estos dos a partir de su superposición o no con las categorías de foco y fondo. Vamos a decir que un tópico nuevo es un tópico que no forma parte del fondo y que, por ejemplo, introduce un nuevo referente o retoma un referente que se abandonó temporalmente durante el transcurso del discurso. ¿Bien? Básicamente introduce algo que no está dado. ¿Bien? Algo que no forma parte del fondo y, por tanto, este es un tópico que va a formar parte del foco de la oración. ¿Bien? Noten que esto es una especie de coincidencia. Tenemos la noción de tópico, ¿bien? Y vamos a tener algunos tópicos que van a formar parte del foco, algunos que van a formar parte del fondo. A los que formen parte del foco y no del fondo los vamos a llamar tópicos nuevos. Y por otra parte vamos a llamar tópicos familiares a los tópicos que sí formen parte del fondo y por tanto no formen parte del foco. Y van a ser aquellos tópicos que retomen un referente en el discurso precedente. ¿Bien? Y la idea de distinguir entre tópicos nuevos y tópicos familiares tiene que ver con que ambos tipos de tópico tienen un comportamiento sintáctico diferente. Vamos a ver que los tópicos nuevos se expresan de una manera, los tópicos familiares se expresan de otras maneras. ¿Bien? O sea, a nivel sintáctico van a funcionar distintos los tópicos nuevos y los tópicos familiares. Pero eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Bien, eso es justamente lo que se estaba diciendo. Tienen comportamientos sintácticos diferentes. Los about next topics, acá me quedó el término en inglés, disculpen, esto es los tópicos nuevos. Los tópicos nuevos van a aparecer típicamente en contextos out of the blue, es decir, al principio de un texto. ¿Bien? Al principio de un texto quiere decir cuando todavía no hay, discursivamente hablando, ningún tipo de antecedente. Y como ya hemos discutido en las clases de foco y fondo, un contexto que me permite elicitar este tipo de interpretación es una pregunta del tipo ¿qué pasó? Si yo pregunto ¿qué pasó?, básicamente no estoy dando nada por supuesto con respecto a la respuesta. Y en este contexto alguien me puede decir un amigo de Cosmo ganó el premio Nobel, donde un amigo de Cosmo es aquello de lo que estoy hablando, el tópico, y el comentario es que ganó el premio Nobel. Comentario. ¿Bien? Pero a su vez, este tópico es un tópico nuevo porque yo no mencioné en ningún momento a un amigo de Cosmo. Es la primera vez que lo menciono, estoy introduciendo este referente en el discurso y por tanto es un tópico nuevo. Noten que en esta oración lo que tenemos es un foco amplio. O sea, todo lo que tenemos en la oración es foco, básicamente no tenemos fondo. Y por eso es que nosotros terminamos catalogando este tópico como tópico nuevo. Es un tópico que forma parte del foco, ya que toda la oración es foco. ¿Bien? En oposición, los tópicos familiares van a aparecer bastante más frecuente que los tópicos nuevos, ya que van a ser ese tipo de tópico que retome algo que fue dicho anafóricamente y van a ser los que nos recuerden mucho el funcionamiento de los temas cuando nosotros hacíamos progresiones temáticas. Cuando teníamos una progresión temática veíamos que en oraciones subsecuentes nosotros seguíamos retomando constituyentes que habían sido introducidos y que ya habían sido comentados en oraciones previas. Bien. Y cada uno de estos elementos va a ser, cada vez que retomemos un determinado referente, cada uno de esos elementos va a ser un tópico familiar. Bien. Por ejemplo, y acá está la relación con los tópicos nuevos. Supongan que empezamos a hablar y en nuestra primera oración introducimos un referente nuevo a través de un tópico nuevo. ¿Bien? Introducimos un referente, como en el caso anterior, empezamos a hablar de un amigo. Y después, en las siguientes oraciones, seguimos hablando de ese amigo. Pero a medida que sigamos hablando, vamos a seguir retomando ese referente que, bueno, ya fue mencionado previamente. Y cada vez que lo retomemos, ese referente va a pasar a funcionar como un tópico familiar en cada una de las oraciones. Es un tópico porque las oraciones van a estar estructuradas como un tópico, que va a ser ese constituyente que ya estamos repitiendo, y un comentario que va a hablar y va a introducir información muchas veces nueva con respecto a ese referente. Bien. Tenemos un ejemplo bastante simple en pantalla. Supongan que alguien dice algo así como: mi hermana pasó el examen, estaba contenta, había estudiado mucho. Bien. En la primera oración estoy introduciendo un referente, mi hermana, y es un tópico nuevo. Supongan que el hablante, mi interlocutor, no sabía que yo tengo una hermana. Y yo empiezo hablando y diciendo: mi hermana pasó el examen. Tópico nuevo, mi hermana.
Y en el resto de las oraciones sigo hablando de mi hermana. Lo estoy haciendo a partir de utilizar sujetos tácitos o sujetos nulos, que en este caso estoy marcando con este simbolito del conjunto vacío. ¿Bien? La segunda oración, estaba contenta, estoy hablando de mi hermana. Mi hermana es el tópico de esta segunda oración, a pesar de no estar explícito, a pesar de no estar pronunciando a la hermana. Bien. En este caso, el sujeto tácito, tácito de estaba, es un tópico familiar. Bien. Y lo mismo en la tercera oración, había estudiado mucho, donde nuevamente yo no menciono al sujeto de esa oración, el sujeto es tácito, pero la oración sigue estando estructurada, como si siguiera hablando del mismo referente que es mi hermana. Así que mi hermana funciona como tópico familiar en este caso. Crucialmente, acá vamos a introducir una idea que vamos a retomar mucho en los análisis que sigan, que es que los sujetos tácitos o sujetos nulos son tópicos familiares. Bien. Los sujetos tácitos son tópicos familiares. La oración, cuando yo tengo un sujeto tácito, bueno, yo estoy hablando de ese sujeto y obviamente tiene que ser familiar el referente de ese sujeto porque de otra manera yo no sabría quién es el sujeto tácito de mi oración. Yo tengo que haber mencionado previamente un referente para poder tener un sujeto tácito, tal y como tenemos en 17. Yo no puedo de la nada empezar a decir estaba contenta, había estudiado mucho, si no sabemos de quién es, de quién estoy hablando. Bien. O sea que para tener un sujeto tácito vamos a tener típicamente una secuencia de oraciones como la que tenemos en 17. En la primera, a través de un tópico nuevo, vamos a introducir el referente y en las oraciones subsecuentes, a partir de tópicos familiares, sujeto tácito, vamos a retomar al mismo referente y vamos a seguir comentando con respecto a él. Bien. También es posible elicitar tópicos familiares a través de una prueba estandarizada que es la de Tell me about X. Dime acerca de X. Bien. Y básicamente cuando nosotros utilizamos un enunciado del tipo dime acerca de X o cuéntame acerca de X, estamos elicitando como respuesta a ese enunciado un tópico familiar. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo el referente en nuestra oración contame de Cosmo. Bien, Cosmo ya está dado, ya es un referente conocido por hablante y por oyente, y por tanto, en la próxima oración donde se hable de Cosmo, tal y como pide el primer enunciado, Cosmo ya va a estar dado y por tanto va a ser un tópico familiar. Y es exactamente lo que ocurre en el caso de 18a y b. 18a dice cuéntame de Cosmo, 18b responde, bueno, Cosmo está trabajando en la fábrica del padre, donde tenemos un tópico familiar y tenemos su correspondiente comentario. Bien. Eso es todo por la clase de hoy. Como verán, era bastante simple, simplemente estábamos introduciendo la distinción entre, tópico y comentario. Primero introdujimos las nociones de tópico y comentario y luego introdujimos los distintos tipos de tópico que podemos encontrar en nuestras oraciones. En la próxima clase vamos a estar hablando de el correlato sintáctico de cada uno de estos tópicos. Vamos a ver que cada uno de estos tópicos, que más bien, dependiendo del tópico que tengamos, este tópico se va a expresar de distintas maneras a nivel gramatical. Bien. Con respecto a esta clase, les pido que completen la guía de actividades correspondiente a la clase 8, que ya está disponible en Cibeduc, y tienen como bibliografía para leer, para enriquecer esta presentación, su Bizarreta 99 y Olarrea 2012. Sin nada más que agregar, me despido y nos estaremos viendo en la próxima clase sincrónica.